Quería dedicar un breve momento a hacer una reflexión acerca de la relación entre el poder y la fe. El poder. El poder que es dominar, ¿no? Dominar sobre el mundo, el hombre tiene poder, la ciencia le ha dado poder para dominar la naturaleza y existe también un poder sobre los otros hombres, de unos hombres sobre otros. A este último poder me quería referir. Si nosotros indagamos en la tradición religiosa, en la tradición cristiana, en la escritura, nos encontramos con distintas formas de ver el poder. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se habla de distintos reinos que surgen desde el abismo. El abismo, signo del mal. O sea que varias veces en la escritura se presenta el poder con estas características negativas. Por ejemplo, la opresión del faraón en Egipto, que aparece en el libro del Éxodo, el poder tiránico de esos emperadores o faraones que se consideraban deidades y que respondían a deidades paganas. Los distintos imperios que fueron surgiendo en el mundo antiguo y que oprimieron a Israel aparecen con rasgos negativos en la escritura. Y en el libro del Apocalipsis también se termina mostrando esa figura del anticristo, que es una figura de un poder político universal, mundial, que reúne, de algún modo, todo el mal, concentra todo el mal. El poder es, por lo tanto, sinónimo en estas interpretaciones de orgullo, un eco, de algún modo está resonando en ese poder el eco de aquel non serviam primigenio, de Luzbel, de Lucifer, es sinónimo de ambición, de orgullo supremo, de avaricia, de algún modo una síntesis de todo lo malo y lo muy malo que se puede imaginar. Pero en la tradición cristiana, también el poder o el que exista en la sociedad un poder ha tenido otras interpretaciones. Se ha tomado en cuenta la condición orgánica, social del ser humano. El ser humano es un ser social que vive orgánicamente organizado, donde existen autoridades, empezando por la familia, la autoridad de los padres, instituciones sociales, políticas, que nos están hablando de un poder, de una autoridad, de un organismos políticos legítimos, que responden a la naturaleza humana, una naturaleza que es creada en definitiva por Dios. Y por lo tanto, el poder ya no representa desde esta perspectiva el eco del maligno, sino un querer que procede de la sabiduría divina, un querer divino que viene de la sabiduría de Dios. La Iglesia en sus orígenes se encontró con el poder romano y tuvo que enfrentarlo. Y podemos rastrear en la historia de los primeros siglos estas dos facetas con las que los cristianos se enfrentaron al poder. El aspecto negativo, opresor, de ese poder que los persiguió en nombre de falsas deidades, de deidades demoníacas, malignas, y el poder de la autoridad imperial mandada a poner orden, que aconsejaban Pedro y Pablo la obediencia a esas autoridades, y los cristianos de aquellos tiempos, en los que hubo mártires, pero también hubo cristianos que se integraron a la vida social,
que formaron parte de instituciones, del ejército, del Senado, de magistraturas. Por lo tanto, cuando uno se encara con esta cuestión, tiene que ir matizando y saber distinguir el aspecto profundo en el que se funda todo tipo de autoridad y todo tipo de poder, y las características existenciales que, dada la condición humana, va tomando ese poder en lo concreto. La Iglesia, en los tiempos de la cristiandad, luego de superadas las persecuciones y que el imperio acepta la religión cristiana, transformando al hombre desde el interior con la gracia, pudo ir también transformando las instituciones, supo iluminar el tema político, marcar las normas éticas y morales que tienen que regir la vida humana individual, y pudo ir creando instituciones que mejoraron la vida humana, que ayudaron a establecer el bien común, siempre dentro de los límites de lo humano, de lo precario, de lo limitado, y donde lo defectuoso y lo malo no se encuentran nunca ausentes. Es más, hubo momentos en el que la Iglesia, en esas trenzas con el poder, se vio envuelta en situaciones realmente escandalosas y necesitada de reforma. Y qué necesidad de reforma que terminó desencadenando crisis y hasta una pseudo reforma, ¿no? En el siglo XVI, cuando se intentó, trastornar totalmente el cuerpo de la Iglesia. Y a partir de ese momento vinieron varias convulsiones de tipo político, religiosas, sociales, etc. En estos tiempos contemporáneos, una mente luminosa dentro de la Iglesia, quien fuera un gran teólogo y luego papa, me refiero a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nos ha ilustrado acerca de estas relaciones entre el poder, la Iglesia, la razón, la fe, y nos ha señalado cómo, en estas cuestiones como en otras, la fe anclada en la tradición y la razón, que se fue secularizando en estos últimos siglos, sin embargo, esa fe y esa razón se tienen que perfeccionar, purificar, ahí está la palabra, purificar mutuamente. La razón tiene que purificar a la fe para que no caiga en fundamentalismos religiosos. Cuando Benedicto habla de esta palabra, se refiere a ciertas formas religiosas que han pervertido lo que es la religión auténtica, y sobre todo a ciertas formas presentes en algunos grupos del Islam. Y al mismo tiempo, la fe purifica a la razón, porque la razón, que ha querido crear modelos políticos perfectos en estos últimos 2 siglos, ha dado lugar a monstruos más perversos que todos los monstruos, que todos los imperios, que todas las opresiones habidas y por haber. Me refiero a los totalitarismos del siglo XX, las tremendas guerras mundiales. Ahí tenemos el comunismo con su lastre de muerte, de opresión, de destrucción, que fue el mayor mal que ha habido en la historia. Por lo tanto, es necesario que la fe, descubriendo las normas éticas fundamentales que rigen la vida del hombre, que vienen de los 10 mandamientos, pero que puede exceder la razón natural, purificada, iluminada por la fe, marque el camino, marque las normas fundamentales que el poder tiene que respetar. La práctica religiosa, la vida de la familia, el derecho de los padres a la educación de los hijos,
la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, el derecho de propiedad, la verdad, el bien, la difusión de la belleza, son normas universales, eternas, que sirven para cualquier época y que los cristianos de hoy también estamos llamados a hacer imperar, a hacer reinar, a hacer triunfar, a hacer respetar en nuestras sociedades contemporáneas secularizadas. Hoy día ya el monstruo no es el comunismo, es el globalismo progresista, y con una razón iluminada por la fe podemos ver el horizonte y ver claro lo que está mal y aquello bueno que tenemos que defender, proteger y promover.